Tenemos el enorme gusto de tener acá en nuestros estudios virtuales de Fogón en Fogón a una amiga de muchos años, la doctora Silvina Merenson. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros un ratito esta tarde. No, gracias a ustedes, es un gustazo verles de nuevo, después de tanto tiempo. Tantos años. Tantos años además que has estado trabajando en un tema por el cual nosotros somos unos apasionados totales, ¿no? Argentinos, frente amplistas. Silvina, para alargar, antes de empezar a hablarnos de tu publicación, ¿cómo ha sido tu pequeña biografía para los que no te conocen? Bueno, yo empecé estudiando historia, estudié historia en la Universidad Nacional de La Plata, y después hice el posgrado en antropología, hice la maestría y después hice un doctorado en ciencias sociales y después el postdoctorado de nuevo en antropología, pero siempre, bueno, fui un poco entre la historia y la antropología ha sido mi formación, y ingresé a CONICET como investigadora en el 2010, y bueno, esa es mi trayectoria en términos así académicos. Soy docente en la Universidad Nacional de San Martín desde hace varios años, en IDAES, en la Escuela IDAES, y trabajo sobre temas relacionados con Uruguay, haciendo trabajo de campo en Uruguay, o con uruguayos, bueno, y uruguayas en Argentina, desde hace 18 años. O sea, la primera vez que fui a hacer trabajo de campo en Uruguay fue en el 2003, me acuerdo, que conocí Montevideo. Yo no conocía Montevideo, así que fue un viaje de 4 días en los cuales me fui sin conocer Montevideo, porque estuve encerrada en el mercado de la abundancia, me acuerdo, con los expresos y las expresas políticas de Crisol, armando un celdario de libros para lo que fue el aniversario del golpe de Estado. Crisol había recuperado la biblioteca que tenía en el Penal de Libertad, y con la ayuda de Elvio, me acuerdo, se hizo un montaje de una celda casi en tamaño del tamaño real, con todos los libros que habían formado parte de la biblioteca de quienes habían estado presos en el Penal de Libertad. Así que ese fue mi primer viaje a Uruguay, y el inicio de 18 años de trabajo fascinante allá en Uruguay. Ahí está, y bueno, vamos ahora al trabajo que conocimos hace poco, Frente Amplismo Uruguayo en Argentina, trayectoria, redes y desplazamientos transnacionales. Contanos, Silvina, un poco de qué viene. Dale. Bueno, ese libro trata como de contar una historia, ¿no? Que es la historia de lo que es desde la organización, de la organización institucional, ¿no? Del Frente Amplio acá en Argentina, hacia entre el 82 y el 84, por ahí, hasta el presente, ¿no? Trata de contar una experiencia política que en algún sentido es bastante excepcional, digamos. No hay en la Argentina
un partido político de otro país funcionando en la Argentina con semejante trayectoria y con semejante densidad de militancia y de organización, como la que comenzó a tener en los 80, en los años de las transiciones, ¿no? De la transición a la democracia en Argentina y en el Uruguay también, como la que tuvo el Frente Amplio, ¿no? A mí siempre me llamó mucho la atención y me interesó cómo era esto de hacer política en un país desde otro país, ¿no? Cómo se articulaban, qué diálogos, qué intereses, qué posibilidades materiales debían como reunirse para poder hacer esa experiencia política, para sostener esa experiencia política a través del tiempo, ¿no? Y entonces lo que trata de contar el libro es esa historia, es cómo fue la vida política del Frente Amplio acá, ¿no? Desde su organización institucional en adelante, y bueno, todos los avatares, cómo eso fue cambiando y cómo esos cambios tuvieron que ver con las transformaciones políticas, tanto en Argentina como en el Uruguay, ¿no? Y cómo el Frente Amplio, el FAUA, ¿no? Que era la sigla que usaban en los 80, el Frente Amplio Uruguay en Argentina, fue acomodándose, ¿no? O tratando de mantener simultáneamente, ¿no? El tiempo político con un pie acá y un pie allá, ¿no? Y bueno, entonces es esa un poco la historia que cuenta y lo hace, bueno, en principio a través de la trayectoria, de las biografías de distintas generaciones de militantes de este Frente Amplio, que a veces tienen que ver con el momento en el que emigraron, o el momento en el que emigraron, pero también con la edad que tienen, ¿no? Entonces se van como intersectando diferentes criterios que van formando como las diferentes camadas o grupos dentro del Frente. Contándolo desde esas trayectorias que son muy diversas, que son muy, muy distintas. Yo uso algunas como para hacer pinceladas, ¿no? Cuento algunas, mejor dicho, para hacer como pinceladas de esas vidas distintas, a través de los diálogos, ¿no? Porque algo que yo descubrí haciendo esta investigación es que algo que hace singular, que hace particular la posibilidad de sostener esta militancia política transnacional, como la llamo yo, tiene que ver con que no está escindida como recortada de la vida política argentina, ¿no? Sino que para hacer política en el Uruguay también hay que hacer política o tener vínculos políticos acá en la Argentina, ¿no? Que justamente la particularidad es ese diálogo, ¿no? Ese diálogo que se fue en algunos casos como sosteniendo a través del tiempo, con algunas fuerzas, con algunas organizaciones, con otras fue transformándose, cambiando, abriendo el marco de esas interlocuciones a distintas organizaciones sociales, a distintos movimientos sociales también. Y entonces contándolo desde esas redes, de cómo se van armando esas redes, ¿no? Tan importantes, porque la cooperación política desde abajo, ¿no? A veces cuando solemos pensar en los sistemas políticos o en las lógicas regionales, ¿no? Pensamos en que, bueno, si el presidente de Argentina con el presidente de Uruguay, o qué sé yo, o la dirigencia de un partido con la dirigencia de otro partido, pero
esos diálogos también suceden desde abajo, ¿no? Suceden desde la militancia, suceden desde el pie, con cuestiones mucho más pequeñas o no tan renombradas o no tan tenidas en cuenta, pero que son fundamentales, ¿no? Esa organización desde abajo, los diálogos desde abajo, digamos. No necesariamente desde la dirigencia, no desde las instituciones. Y después, a través de los desplazamientos, yo con los desplazamientos a lo que me refiero es a los viajes a votar, ¿no? A la organización de esos viajes a votar, el desplazamiento electoral, ¿no? La movilización a instancias de las elecciones, concretamente, ¿no? Que también es una larga historia, ¿no? de cooperaciones, de organización, de infraestructura, que a mí también me interesó mostrar esa historia material de ese voto, ¿no? De cómo se hace ese voto, colectivamente, cíclicamente, desde las elecciones del 84 para acá, y cómo lo contó la prensa también, ¿no? Porque eso también es bien interesante, cómo la prensa, tanto argentina como uruguaya, de circulación nacional, fue contando esa llegada de votantes, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que hice, o lo que traté de hacer. Lo hice a través de bastante tiempo, porque este libro llega después de varios años de estar trabajando diferentes aristas de esto que te estoy contando, ¿no? En algún momento estaba como, bueno, rastreando en la prensa, en el archivo, cómo los diarios contaban los procesos electorales, o en otro momento estaba trabajando con archivos que guardaron compañeros y compañeras que son increíbles, ¿no? que han guardado la prensa del Frente Amplio acá en la Argentina. Hubo un periodo en el que la edición de publicaciones escritas fue enorme, sobre todo en los años 80 hasta principios de los 90, cuando aparece la radio, ¿no? Y se van como sustituyendo los medios de circulación de la información política, ¿no? Primero el papel, después vino las radios, después, bueno, vienen los programas que circulan por streaming, o se van como ayornando los medios de circulación de la información política. Quiero un cambio para el Uruguay. Y alguien retira una flor. Quiero un cambio para el Uruguay. Se la pinto de celeste. Quiero un cambio para el Uruguay. Porque quiero al Uruguay. Quiero un cambio para el Uruguay. Que el encuentro sea urgente. Quiero un cambio para el Uruguay. Si alguien me tira una flor, quiero un cambio para el Uruguay. se la pinto de celeste.